buenos días, muchas gracias por venir. Mi nombre es Vanessa Cormeña, soy la directora de la Asociación Iberoamericana por la Libertad. Organizamos esta pequeña encuentro con la prensa, también junto al Observatorio de Derechos Humanos, para presentarles en Madrid al señor Manuel Costa Murúa, que es el portavoz del Partido Arco Progresista, partido cubano de la oposición. Tienen unos pequeños dossiers que le vamos a repartir ahora, un poco con el currículum y demás, y bueno, y nada más, nos dejamos en manos del señor Costa Murúa, que tiene mucho para contar. La verdad que es un gran comunicador, nosotros lo hemos escuchado y es un gusto tenerlo y bienvenido a Madrid. Muchas gracias. Bueno, gracias por acudir así a escuchar a alguien que lo conoce, pero que de alguna manera tiene junto a algunos miembros de la sociedad civil en Cuba, muchos cubanos que de alguna manera queremos el bien para nuestro país, pues tenemos siempre algunas cosas que decir, ¿no? Alguna manera de contar nuestra propia versión de la historia, aunque por supuesto no vamos a hablar de historia, pero sí nuestra versión de qué está pasando en Cuba, qué queremos que suceda y sobre todo qué podemos hacer que suceda. Es fundamentalmente lo que al menos al grupo de personas que trabajamos en la sociedad civil nos interesa contar más. ¿Qué podemos hacer para que las cosas sucedan en nuestro país? Partiendo de cualquier punto, vamos a tratar de hacerlo desde un punto más cercano del tiempo. Cuba está cambiando. Eso es un hecho real, es un hecho concreto. Pero no está cambiando como resultado de un proyecto de país, de régimen, y tampoco está cambiando como resultado de una estrategia ciudadana para que Cuba vaya hacia la democratización, que es lo que queremos la mayoría de los cubanos. Está cambiando por lo que nosotros llamamos una especie de mutación social. Una especie de mutación social, una especie de mutación de la sociedad cubana, en la cual la gente ha tenido que ir buscando sus propias vías y sus propios caminos para tratar de ir resolviendo y encontrando fórmulas para enfrentar la difícil realidad en la que hemos vivido durante más de 50 años. Y esa mutación social ha llevado a la sociedad cubana a un punto distinto a cualquier gobierno, pero no la ha llevado a un punto que quiere la sociedad civil. Y en ese conflicto es en que se sitúa el trabajo de todos los activistas de la sociedad civil cubana, desde su pluralidad y desde su específica visión de cómo llegar a la democracia en Cuba. Yo represento un pequeño grupo de socialdemócratas en Cuba que se reúnen, que se conoce como Arco Progresista. También represento el esfuerzo de un grupo mayor de activistas de la sociedad civil que se reúnen bajo el proyecto Nuevo País. Y trabajo en conjunto con otros actores de la sociedad civil que estamos tratando de impulsar vínculos de confluencia para llegar a una estrategia común de cambio democrático en la isla. Y al mismo tiempo pues, soy un ciudadano cubano que trata de sobrevivir y de echar adelante su proyecto personal y su proyecto económico. Les puedo hablar entonces en estas tres perspectivas, como ciudadano, como activista de la sociedad civil y como un activista que trabaja en un grupo de consenso mayor. Son tres niveles y tres dimensiones. Hay confluencias y también, por supuesto, hay diferencias. Como ciudadano, veo a Cuba como una nación que no
se conduce a ningún lugar. Un país y un Estado que ha perdido el rumbo. Un gobierno que, como suelen decir y gustan decir aquí en España, no tiene proyecto país para resolver los gravísimos problemas acumulados y las realidades del día a día de los cubanos. Su única visión es la de conservar el poder independientemente del status quo. Es por eso que se dirige Cuba hacia un Estado autoritario que, pasando por encima de todo el consenso alcanzado a la sociedad cubana y por encima de cualquier criterio de legitimidad, introduce la peor variante de capitalismo en el país con la peor variante de autoritarismo latinoamericano. Por eso asistimos hoy a una profunda fragmentación social, a una profunda estratificación de la sociedad cubana, en lo que podríamos llamar la permanente latinoamericanización del proyecto social cubano. Cuba está empezando ahora por donde están terminando muchas naciones latinoamericanas. Racismo, pobreza y extrema pobreza, se combinan con la incapacidad del Estado de seguir generando políticas de consenso social. Por eso es que nos encontramos en un callejón sin salida. Muchos intentan hablarnos de las reformas que el gobierno cubano ha emprendido en los últimos años, sobre todo a partir de 2008. Hubo, en términos de la sociedad cubana, hubo lo que se llamó el discurso de la leche y el marabú. Que parecía definir una estrategia de cambio estructural de la nación cubana a partir del 2008. Significaba que el Estado cubano comenzaría a preocuparse por la alimentación de la sociedad y por abrirle paso al desarrollo económico del país. El marabú es una mata que ha cubierto prácticamente el 35% del suelo agrícola de Cuba, convirtiendo la tierra en un terreno baldío e improductivo. Simbólicamente estaríamos hablando entonces de la posibilidad de que las fuerzas productivas, me gustaría decir el gobierno cubano, pues comenzarían a abrirse paso y a liberarse. 5 años después, tenemos más marabú y mucha menos leche para la sociedad cubana.
simbólicamente quiere decir que tenemos mucha menos capacidad en el país para proveer de una canasta básica a todos los cubanos y mucho menos capacidad para producir internamente lo que el país necesita. Razón por la que dependemos cada vez más del exterior, de las importaciones del exterior, dependemos cada vez más de la ayuda no desinteresada, por supuesto, que ofrece Venezuela, y dependemos cada vez más de las remesas de las familias de cubanos que viven, sea en España, sea en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo. $5.1 billón de dólares provee la remesa al país, por encima de $4.1 billón de dólares, resultado de turismo, la venta de productos de medicamentos y producto de la venta del azúcar. Estas cifras por sí solo están diciendo que dependemos mucho más de lo que provee la familia que de lo que provee la planta productiva de la nación cubana. Y esto da un panorama de cuál es en sentido real el resultado último de la llamada reforma del gobierno de Raúl Castro, que últimamente las ha detenido en un punto importante. Más del 20% de los ciudadanos cubanos que han optado por la iniciativa individual, en Cuba llaman trabajo por cuenta propia, ahora mismo han tenido que abandonar sus negocios. ¿El 20%? Más del 20% de los cubanos que se dedican a la iniciativa individual han tenido que abandonar sus propuestas, sus proyectos, sus escenarios alternativos. No como resultado de la incapacidad, no como resultado de la quiebra, sino como resultado de la represión del Estado a los esfuerzos de esta iniciativa individual. Más o menos este es el panorama de la situación económica y de la situación social de Cuba. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta del Estado va en dos direcciones fundamentales. Primero, hipotecar el futuro de Cuba poniéndolo exclusivamente en manos de geoestrategias extranjeras. En algún momento fue la ex Unión Soviética, en otro momento ha sido Venezuela, y ahora el gobierno ha puesto sus esperanzas en Brasil. Esa estrategia externa se combina con la segunda estrategia, la represión de toda actividad económica competitiva desde la sociedad civil frente al Estado. ¿En qué consiste esa represión? Consiste esa represión en el cierre forzoso
de pequeños negocios dedicados a la venta de ropa, zapatos, insumos para la construcción, el cierre forzoso de estos espacios que ocupan, junto a lo que en Cuba se conoce como los paladares y la cafetería, ocupa el 60% de la actividad económica individual. de la actividad económica Individual. Finalmente, esta es la estrategia, por supuesto, del Estado. Finalmente está la estrategia de la sociedad civil. Bueno, ya vería paso a paso, comentarios, preguntas. La estrategia de la sociedad civil ahora mismo se encamina a buscar una plataforma común entre las diversas apuestas de los diversos sectores de la sociedad civil para el cambio democrático, a conectar a los ciudadanos en esta nueva estrategia de consenso dentro de la sociedad civil y a buscar apoyo exterior para la causa. Eso explica por qué hemos respondido positivamente a todos aquellos interlocutores internacionales que han querido conversar, que nos han invitado para presentar nuestro caso y buscar la mayor cantidad de apoyo posible en cualquier lugar del mundo, fundamentalmente, por supuesto, acá en España, que por lazos naturales, tanto históricos como culturales, pues es una de las plazas fundamentales en las que la oposición cubana trata de presentar su agenda. Creo, Manuel, que podríamos Le dar devuelvo paso piso. a una ronda de preguntas. Cuando en febrero Raúl Castro anunció que iba a ser su último mandato, usted dijo que pensaba que eso era el principio de una transición democrática. En estos meses que han pasado, ¿realmente se han dado pasos para esa transición o por sus palabras deduzco que no ha habido pasos para favorecer esa transición democrática? No ha habido pasos para favorecer esa transición. El gobierno, por el contrario, se ha lanzado a paralizar todo esfuerzo que conlleve a una transición ordenada, estratégica y gradual. Y uno de los componentes básicos es la represión puntillosa y permanente de los esfuerzos diversos que hacen los activistas dentro de la sociedad civil para buscar el cambio y procurar que la sociedad pueda avanzar. ¿Tiene previsto reunirse con alguna autoridad del gobierno español? Hasta ahora no está previsto, excepto en el Congreso de Diputados, que tendré algunos encuentros mañana. No está previsto hasta ahora hacerlo, también fue una visita rápida, no fue bien preparada con antelación, pero de alguna manera voy a tomar contacto con diversos sectores, tanto políticos como civiles aquí en España, en una agenda bastante apretada entre hoy y mañana. Con
cómo interpreta la prohibición de distribuir y vender cine en 3 dimensiones, que la película es de cine en 3D, que es la última prohibición de hace 3 días? ¿Se lo esperaba o...? No lo esperábamos, porque ya venía dándose paso en la dirección de ahogar los esfuerzos de los ciudadanos cubanos por inventarse sus propias iniciativas y sus propios proyectos económicos. Acordémonos que el gobierno cubano empezó a liberar aquellos tipos de actividad económica casi medievales, pero nada que tuviera o que generara o alto valor agregado o se abriera con fuerza en el espacio de los servicios. Y esto de los cines en tercera dimensión no solo es una competencia del Estado, sino que es una pérdida de control del pensamiento, de la cultura y de lo que los ciudadanos hacen para articularse dentro de la sociedad civil, y en este caso en el plano cultural. Me hace una pregunta. Manuel, yo quiero que me expliques un poco, digamos, estos aparentes cambios que están sucediendo en Cuba, ¿no? Que te han permitido estar aquí, ¿realmente a qué responden? ¿Responde a una demanda social? ¿Responde a qué responde? Responde a varias cosas, ninguna de las cuales tiene que ver con la voluntad del Estado. Responde a una presión internacional que ha venido acompañando la presión interna de la sociedad y, por supuesto, como parte de los activistas, para que Cuba camine hacia un proceso de normalización. Ya no podría venderse con mucha facilidad en pleno siglo XXI la idea de que los cubanos eran los únicos ciudadanos en el hemisferio occidental que no podían viajar. Por otro lado, algunos socios del régimen cubano en la arena internacional pues le venían exigiendo determinados gestos que les permitieran, pues, de alguna manera apoyarle en la comunidad internacional, hacer viable un apoyo a la comunidad internacional. No hay que olvidarse que estas medidas coinciden con el intento del gobierno cubano de vender una nueva imagen hacia América Latina, sobre todo con todo este proceso de la creación de la CELAC. Y es muy difícil, un resultado muy difícil para el gobierno cubano seguir intentando presentarse frente a la comunidad internacional con este tipo de medidas que impedían y que coartan la libertad de los ciudadanos. De manera que el gobierno se ha encontrado, y esto es un buen ejemplo, de su situación en una situación de costo-costo, no de costo-beneficio, que es más difícil para un régimen cuando se enfrenta a múltiples desafíos. Por eso yo creo que aceptó el daño colateral de permitir la salida de los cubanos, al menos de los que vivimos dentro de la isla, que no la entrada de todos los cubanos que viven en el exterior, como un daño inevitable en su intento de buscar más apoyo y más legitimidad internacional. Dos preguntas sobre el mismo asunto. ¿Se suma usted a la tesis según la cual ha muerto cada vez más sólida y cada vez más articulada, según la cual ha muerto Osvaldo Payá fue un asesinato? Y segundo, si se va a sumar al Camino del Pueblo, el partido al que usted pertenece. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo no me sumo a la tesis de que ha sido un asesinato, no creo que haya evidencia clara que apunte en una edición de un plan del Estado cubano para asesinar a, en este caso, a Osvaldo Payá.
soy de los que cree que su muerte responde a la incapacidad, falta de profesionalidad de los servicios de inteligencia cubanos que venían siguiendo en ese momento Osvaldo Paya Sardiña y fueron capaces de controlar el acoso al que estaban sometiendo a este grupo. Su segunda pregunta, nosotros desde que animamos una dirección de consenso entre los ciudadanos y entre las alternativas políticas para el cambio, dimos nuestro apoyo al Camino del Pueblo en el momento que surgió, tanto como socialdemócrata, así como desde el proyecto Nuevo País. Pero al mismo tiempo hemos creído que de conjunto la sociedad civil debe animar una diversidad, una canasta amplia de propuestas políticas hacia los ciudadanos con el propósito de lograr la democratización del país. Es por eso que hemos apoyado el Camino del Pueblo en su momento, hemos apoyado la demanda ciudadana por otra Cuba, que busca la ratificación de los pactos internacionales de derechos humanos, y estamos animando una constituyente en Cuba, una nueva asamblea constituyente en Cuba que lleve a un cambio constitucional en el país. Porque creemos que todas estas alternativas pueden empujar y estimular lo que es más importante, la participación de la ciudadanía en la definición del próximo proyecto de país que necesitamos los cubanos. ¿Cómo cree que puede salvarse el problema de la división dentro de la oposición cubana para llegar a ese camino? Uno de los esfuerzos es justamente, más que apoyar o más que participar en la creación de alianzas, empezar por la búsqueda de puntos mínimos de confluencia dentro de la sociedad civil. Y eso ha venido produciéndose, con las dificultades del caso, ha venido produciéndose tanto con el trabajo de la demanda ciudadana, se viene produciendo ahora con el trabajo de buscar una nueva asamblea constituyente en Cuba y con un esfuerzo de un grupo de consultores que se ha creado recientemente dentro de Cuba, en el que participan representantes y actores de esos ámbitos de la sociedad civil, políticos, de derechos humanos, intelectuales, de los medios de comunicación y de otras alternativas, para tratar de buscar estos mínimos de confluencia. Y yo creo que se ha venido produciendo gradualmente ese proyecto. Pregunta tú que yo. Pues lo que está contando me recuerda mucho al proceso de transición que se vivió en España. ¿Están teniendo algún tipo de contacto con políticos españoles para hablar o para conocer el proceso de España, o está influyendo de alguna manera en vosotros? Bueno, de alguna manera influye, porque como el idioma que más conocemos es el español, pues eso ayuda a
que la gente se interese por cómo fue el proceso de transición aquí mismo en España. También ayuda contactos anteriores, contactos que están tratando de forjarse ahora mismo con actores todavía vivos del proceso de transición acá en España. La prontitud, en el caso mío de esta visita acá, pues no se ha podido precisar algún tipo de encuentro ya previsto en otros momentos con actores de la transición en España, pero por supuesto es un proceso inspirador. Pero en todo caso nos damos cuenta de que solo se puede llegar a una democratización solvente en Cuba a partir de un proceso de consenso de diversas alternativas y esas propuestas en el país. Y eso, por lo menos ya hay una conciencia en muchos de los actores, los principales actores de la sociedad civil, de que debemos caminar ese camino, y por eso estos tres ejemplos que les pongo son reveladores de eso que está ocurriendo ahora mismo. En cuanto a la última declaración de las Naciones Unidas sobre el embargo, tantas que ha hecho, esta es la última. ¿Qué opina usted? Si es como dicen muchos, incluso muchos opositores al régimen, que la situación de embargo por parte de Estados Unidos a Cuba le da más argumentos al régimen para la represión y para, digamos, que es una excusa para no confesar el fracaso absoluto que ha sido el régimen comunista en Cuba durante más de 50 años. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Que Estados Unidos debería levantar ese embargo? Definitivamente. Siempre hemos considerado que el embargo no ayuda a la sociedad civil, no ayuda a la democratización del país, porque le ofrece al gobierno su mejor coartada ideológica, que es el nacionalismo. La mejor coartada del régimen no es su aparente o real ideología socialista o comunista. La mejor coartada del régimen siempre ha sido la cuarta nacionalista. Y yo creo que definitivamente el embargo ha venido a ayudar a eso. Ahora mismo ya un gobierno que ha perdido todas las legitimidades posibles se aferra a esta última, que es la de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, incluyendo el embargo. Soy yo que cree que sí, que eso facilitaría. No es la razón fundamental por la que Cuba no tiene riqueza, ni es la razón fundamental por la que Cuba no tiene democracia, por la que Cuba no ha podido consolidar en los últimos años algún estado de bienestar. Esa no es la razón fundamental, pero sí es la coartada básica en términos políticos que tiene el régimen para reprimir y al mismo tiempo justificar frente a la sociedad sus evidentes fracasos. También respecto a la doble moneda que hay en Cuba, ¿no? ¿Cómo cree que el gobierno va a lograr que el peso cubano sea definitivamente una moneda tanto oficial como popular de Cuba, ¿no? Si los esfuerzos están bien encaminados, si va a fracasar esto y van a seguir existiendo dos monedas. El gobierno ha expresado la voluntad de unificar la moneda. No sabemos ni conocemos realmente cómo va a lograr esa unificación de la moneda, porque ninguna de las dos existentes tienen respaldo en la economía. Obviamente, creemos que la presión de inversionistas extranjeros o posibles inversionistas extranjeros es la que ha llevado al gobierno cubano a enviar mensajes de que va a unificar la moneda, porque nadie quiere prestar su dinero en una circunstancia en la que no hay una medición monetaria real de la capacidad que tiene el gobierno cubano, no solo de responder a esos compromisos, sino de sacar alguna rentabilidad a préstamos extranjeros. Pero ¿cómo lo va a hacer? Realmente es difícil, porque ninguna de las dos monedas tiene algún respaldo. Les contaba hace un rato de que la economía cubana, en todo caso, se nutre fundamentalmente de lo que viene del exterior, tanto como
producción como masa monetaria en sí misma. No, el llamado peso convertible cubano solo sirve para acumular dólares en el país. Pero ya hay tres monedas, es decir, el peso convertible, el peso normal y el dólar. Obviamente, pero hay dos corrientes y una moneda financiera, que es el dólar. Las otras son las dos corrientes, pero el Q le permite al Estado atesorar el dólar, que es el único respaldo monetario real con que cuenta el gobierno cubano. Como ustedes saben, muchos bancos han sido sancionados, bancos extranjeros, quiero decir, han sido sancionados única y exclusivamente por renovar, ni siquiera por hacer otro tipo de transacción, sino solo por el hecho de renovar la moneda, la cantidad de dólares con que cuenta el cubano, el gobierno cubano, que atesora en algunos de los bancos que permiten que el gobierno cubano pues, haga sus operaciones en dólares. Pero cómo lo va a hacer es bastante difícil. Solo lo ha anunciado como un mensaje tranquilizador a la comunidad financiera internacional y a todos los que ellos le están pidiendo que inviertan en el país. El gobierno cubano ha abierto un proyecto un gran proyecto de inversión en la zona norte de La Habana, en Mariel, y está buscando desesperadamente inversores que puedan proveer recursos financieros. Y esto requiere alguna tranquilidad monetaria que no la ofrece. Estas dos monedas no tienen ningún respaldo. ¿Teme usted una apertura económica sin apertura política? Un modelo en sentido amplio chino, singapuriano o venezolano, incluso que haya un desarrollo económico, que haya una apertura económica, pero que esto no está acompañado de una libertad política real. ¿Lo teme? Por supuesto que le temo. Soy de los que se apunta a que la única coherencia para un proyecto de país en Cuba es una apertura política que acompaña a una apertura económica. Pero obviamente el gobierno cubano tiene dificultades para evitar que una apertura económica al mismo tiempo tenga un impacto político inmediato en Cuba. Por eso es la represión a la iniciativa individual que sea pequeña, porque genera espacio y al gobierno cubano no le interesa que se consolide una clase media real dentro del país. Somos 11 millones, la distancia que hay entre las zonas económicas especiales y el resto del país es mucho más estrecha que la que existe entre la zona especial en China y el resto de ese gigante asiático. Por lo tanto, es muy difícil para el gobierno manejar una apertura económica que no tenga un impacto inmediato en la reconfiguración de la sociedad cubana y, por supuesto, un efecto político. Por eso es que cualquiera de las dos cosas que haga va a llevar a la democratización en el caso de Cuba. Aquí hay un asunto de memoria histórica. Muchos han dicho con claridad que todo el proceso anunciado de reforma no era más que una recuperación del capitalismo anterior a 1959, porque muchas de las cosas que estaban restituyendo, cafeterías, restaurantes, la posibilidad de arreglar zapatos, de hacer zapatos, pues todo eso existía como parte del tejido económico anterior a 1959. Y esto es un asunto que no debe perderse de vista a la hora de hablar de las posibilidades de la reforma en Cuba y de su impacto social y de su impacto político. ¿Cómo están las cosas en el seno de la cultura del régimen, de la dictadura? ¿Empieza a haber divisiones, hacen todos bloques o sigue todo igual? ¿O empieza a haber disensiones, digamos, importantes? Probablemente haya disensiones importantes, pero el gobierno logra mantener el hermetismo en cuanto a las virtuales discusiones que pueden haber en la cultura. Lo que sí está claro es que la triada que sostenía el régimen se ha debilitado. La triada que sostenía el régimen en Cuba tenía, por un lado, el sector
intelectual, y ese cada vez abandona más el reino. El sector militar, que obviamente es quien conduce las riendas del poder, y el Partido Comunista. Al interior, obviamente, del Partido Comunista hay una quiebra entre la militancia de base y las estructuras de control del Buró Político y del Comité Central. La quiebra es evidente a nivel de ciudadano. Y por otro lado, los intelectuales abandonan cada vez más a régimen. Por lo tanto, esto ha debido generar un debate que ellos, por supuesto, han sabido controlar, por lo menos de cara al público, ¿no? Ha mencionado antes respecto a la relación de Cuba con sus aliados en el exterior, a Brasil como el siguiente objetivo en el que Cuba va a centrarse. ¿Esto quiere decir que se va a debilitar o está debilitándose la alianza con Venezuela, o es algo complementario? Es decir, buscar legitimidad vía Brasil y continuar su alianza con Venezuela, o va a cambiar. ¿Cómo va? Bueno, es claro que la aceleración de esta, digamos, búsqueda de nuevas alianzas, en este caso con Brasil, responde en parte al debilitamiento no del vínculo mismo con Venezuela, que se mantiene, sino al hecho de que el gobierno tiene dudas ciertas de la continuidad del proyecto chavista en las manos de Maduro, ¿no? Y ha acelerado su búsqueda de otras fuentes de poder. Pero está claro que también ha soltado en la estrategia del gobierno cubano de romper ese vínculo unilateral con una potencia o subpotencia, o con alguien que le pueda mantener sus arcas con cierta capacidad de funcionamiento. Y si no ha respondido este proyecto de diversificar sus relaciones internacionales, ha sido por la falta interna de reformas estructurales en la economía. Porque ya esto lo anunciaron con China, pero económicamente al menos los chinos hablan en serio. Y el gobierno cubano no ha sabido responder a las demandas chinas, tanto de reforma financiera, cosa que es importante, como de reformas estructurales en la economía, de más espacio. Cuando el gobierno cubano permitió salir a los ciudadanos de la isla, se habló de la posibilidad de que eso supusiera una descapitalización de la isla, en el sentido de que gente joven, formada, saliera del país. ¿Eso se ha producido o simplemente, digamos, personas que salen puntualmente pero que luego vuelven? Bueno, eso se ha producido en parte. En parte se ha producido. En el último año han emigrado, cuando digo año, no año natural, sino, vamos a llamarle algo así como año fiscal, han emigrado muchas más personas de las que emigraron al principio mismo que el gobierno cubano anunció su reforma, que no fue exactamente en el 2008, sino fue en el 2006. En ese año emigraron mucho menos personas de lo que han emigrado justamente en este año. Y muchas de esas personas que han emigrado son personas que están en una edad productiva, son personas jubiladas, personas que se han retirado, son que están en una edad productiva. Está claro también de que muchas personas dentro de Cuba están conectadas con la posibilidad de emigrar. No significa que lo hayan podido llevar a vías de hecho, pero sí significa que están trabajando en esa dirección. Y eso es importante porque en términos económicos significa que a esas personas no les interesa poner su capacidad y su capital intelectual o de conocimiento en función de la productividad interna del país. Está claro también que responde al hecho de que no hay espacio para hacerlo. Pero sí, efectivamente, esto se ha venido produciendo. Y en todo caso no se ha producido más
porque no es solo la política de salida, es también las posibilidades de entrada. Hay muchos países que han cerrado, ante la avalancha posible de cubanos, pues han cerrado las compuertas, ¿no? El caso de Ecuador es uno de los casos más interesantes, porque Ecuador no le exige todavía visa a los cubanos para ingresar al país, pero ya ahora le exige por lo menos una invitación de alguien con solvencia económica. Y esto es una manera de bloquear la emigración hacia Ecuador en este caso. Antes dijo que había mucha represión en la población que había llevado a cabo iniciativas individuales, negocios que habían abierto negocios propios, pero los que se mantienen están dando algún resultado positivo visible para la sociedad, las iniciativas que se han llevado a cabo. ¿Por parte del gobierno cubano? No, las iniciativas individuales. Bueno, hay algunas que ya responden vamos a llamarle a las reglas de mercado. Hay algunas personas que han tenido éxito y otras que han tenido que cerrar, porque no les ha fluido digamos, la iniciativa o la inversión específicamente. Que su éxito en Cuba depende de muchas circunstancias, una de las cuales es estar situado en un lugar exacto para que pueda tener éxito. Hay gente que abrió negocios en lugares donde no acceden muchos ciudadanos, de pronto esto no les genera solvencia económica. Pero algunas sí se mantienen, fundamentalmente para la venta de comida, ¿no? Esas son las que más influencia tienen en el país. Pero el resto se ha ido deprimiendo. El gobierno cubano siempre pone en función del conocimiento la cifra de la cantidad de ciudadanos que piden licencia para lo que llaman el trabajo por cuenta propia, la iniciativa individual. Pero primero, eso solo significa el 2% de la fuerza laboral activa en el país. 1. 2. Nunca da la cifra de las personas que regresan, que devuelven la licencia. Solo da la cifra del crecimiento absoluto, pero no da la cifra neta de cuánto al mismo tiempo están pidiendo licencias para el ejercicio de la iniciativa individual, entregan sus licencias porque no les resulta viable desde el punto de vista económico. ¿Pero de qué manera el gobierno cubano está frenando estas iniciativas privadas? Es decir, alguien monta un negocio y de qué manera se les está poniendo obstáculos a Muchos ellos. impuestos confiscatorios, lo cual no le permite a la gente sacar las cuentas de vida. Segundo, impuestos progresivos, no solo confiscatorios. Que para una persona que cuenta con un capital inicial interesante, pues es posible de enfrentar, pero para personas que no cuentan con mucho capital inicial, pues el negocio no les permite levantar. Y esto es una manera de frenar el negocio. Tercero, una represión directa, como está sucediendo ahora con los vendedores de ropa, que es uno de los negocios más prósperos de los que se había abierto en la isla. Y ya están obligados al cierre. Y cuarto, no hay estímulos para que los que se dedican a los negocios puedan hacer compras mayoristas. Muchos de los insumos provienen o del exterior o del todavía floreciente mercado informal en Cuba. Es decir, ese que genera corrupción, ese que lleva a que alguien saque un contenedor de un almacén y lo venda ilegalmente a muchos de estos, se convierta en un proveedor ilegal de muchos de estos pequeños negocios. Es decir, ese marco de inestabilidad pues no permite que florezcan todas las iniciativas individuales que pueden florecer. Pero al mismo tiempo hay un marco jurídico muy débil. Ese marco jurídico débil no estimula a la gente a hacer inversiones más serias en cualquiera de los
distintos negocios que se pueden abrir en Cuba, que por supuesto legalmente no son tantos. Se produce con todo tipo de negocios, al margen de la ropa que he mencionado, que es más específico, pero se produce de manera generalizada con cualquier tipo de negocio, de iniciativa o cuenta propia, o en algunos en concretos especialmente represivo. Bueno, pero ¿tú te refieres a la represión contra algunos específicos? Sí, contra algún tipo de... Lo menciona y he mencionado en concreto el sector de la ropa, que sí. El sector de la ropa, una represión, el sector de la construcción, hay brigadas que se han constituido, por ejemplo, un arquitecto con 5 albañiles para la construcción de casas y son muy reprimidos, porque generaría, interesaba mejor, un mejor mercado inmobiliario en el país, ¿no? De hecho, muchos lo hacen ilegalmente, compran una casa, ahora se puede comprar una casa, la arreglan para venderla, pero todo este fenómeno, todo este asunto es ilegal. Por supuesto, cuando el gobierno se entera, pues lo reprime. Y eso es un sector interesante en Cuba, ¿no? Que responde a la necesidad de vivienda creciente que hay en el país. Y el gobierno reprime este sector. Reprime también es curioso, en Cuba mucha gente aprendió más o menos idiomas extranjeros y hay compañías de guías turísticos privados que le hacen la competencia a los guías turísticos del Estado. Un guía turístico privado tiene mucha más motivación, mejor que un guía turístico del Estado, por lo menos en Cuba. Y este sector también el gobierno lo viene reprimiendo. Un sector que crece en zonas turísticas, Varadero, en La Habana misma, Santiago de Cuba, y el gobierno también lo reprime. Cuando habla de que está en marcha este proceso para conseguir una unidad social que consiga la transición democrática y la democracia en Cuba, ¿tienen a la vista algún margen de tiempo? Quiero decir, ¿se plantean, por ejemplo, de aquí a 5 años puede haber unas elecciones libres o de aquí a... o es un proceso que de momento lo están iniciando pero que no ven, digamos, una salida inmediata? Es una buena pregunta, pero como el futuro es empíricamente indemostrable, realmente yo no me siento en capacidad de responder exactamente en qué tiempo puede producirse. Nosotros estamos trabajando para acelerar los tiempos del cambio democrático y depende de cuán consolidada sea la alternativa de consenso que logremos en la oposición. Lo cierto es que hay iniciativas que pueden llevar a este proceso de democratización y que se están levantando en el país. Y si la mayoría de los sectores de la sociedad civil responden positivamente a estas iniciativas, pues se acortan los tiempos de democratización en el país. 5 años es demasiado tiempo. De modo que a mí me gustaría siempre contar por debajo de 5 años para un proceso por lo menos de clara apertura democrática en la nación cubana. Ya el proceso de consolidación de la democracia ya es otro asunto, como ustedes muy bien saben, por el mismo proceso español y otros procesos que por supuesto han observado. ¿Alguna pregunta más? Pues bueno, muchísimas gracias por acudir y estamos en contacto. Sí, sí.
Sí. Me parece que nos hemos ido siempre otra vez. Sí, por eso hacer un poco de Muchas gracias por venir. ¿Una foto? Vale. Sí, porque por la tarde. Vale. Yo tengo tu correo. Sí, vamos, de ejercicio de las libertades con respeto de los humanos, fundamentales. Y estamos trabajando justamente ahora mismo en esa perspectiva, tanto desde el punto de vista del Partido Socialdemócrata que represento, como de la perspectiva más global que trabajamos con los grupos de la oposición. Ahora antes de las 2 te mando la sí, yo creo que como pronto es esta tarde, o sea que todavía tengo más gente con ahora mismo, tengo más gente. Pronto. Muchas gracias. Y de verdad que está muy interesante. Sí, a nosotros también nos pareció interesante porque, bueno, es socialdemócrata. Claro, por eso, porque al fin y al cabo yo creo que estamos hablando un poco que dándole más de que la oposición cubana está un poco mucho más en bloqueo de lo que realmente está, es más... Está más activa. Pues nada, encantada. Y hasta otra. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿No creen el proyecto Maduro? Definitivamente, ellos están muy cerca del chavismo para no saber qué está pasando dentro del chavismo actualmente. Y está claro que al final, pienso, se han dado cuenta de que el peor candidato posible para la continuidad del movimiento chavista es justamente Nicolás Maduro. Le falta el fondo, la capacidad comunicativa, la interlocución, sobre todo la visión de qué hacer, de qué estrategia seguir. Y ciertamente al interior hay mucho malestar dentro del propio chavismo y hay una consolidación de la oposición venezolana que puede adaptarse definitivamente con la continuidad de la sociedad en Venezuela. Sí, respecto, digamos, a la actividad económica, ¿no? Hablado usted de impuestos prácticamente confiscatorios, de que estamos hablando del 80 o del 90%. Estamos hablando del 80 o 90% en algunos casos, en otros casos del 70%, y en todo por encima del 50%. De esa manera no se estimula el crecimiento de la iniciativa individual. Cualquier Estado interesado en el crecimiento de la economía social, pues debuta, por lo tanto, favoreciendo, estimulando esa iniciativa individual. Y eso significa, en concreto, bajos impuestos y un mayor estímulo para que estas empresas pudieran florecer, y ha sido el caso. Ya para finalizar, señor. Hablaba usted también sobre el problema de la doble o triple moneda, como yo digo. ¿Va a ser posible esto de que en Cuba definitivamente haya una moneda y que los inversores internacionales puedan estar tranquilos? Yo creo que va a ser posible, pero no creo que sea en un corto plazo, en realidad. Creo que el gobierno ha emitido una señal de intención y un mensaje a la comunidad internacional de que caminen en esa dirección. Todos los países tienen una sola moneda, definitivamente, pero está claro que hay muchas dificultades dentro del proceso mismo de llegar a la unificación, que tiene que ver con el respaldo y la productividad y al mismo tiempo la cantidad de bienes y servicios que puede ofrecer el gobierno a la sociedad y por supuesto a la comunidad. Muchas gracias. No ni siquiera darle el alto a un coche, decirle la documentación, exactamente, que